Piscis, bienvenido a tu lectura para el año 2020. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Igualmente déjame en los comentarios una pregunta de sí o no. Comparte este video y déjame tus deditos para arriba, ya que una vez que lleguemos a los 400,000 suscriptores en 30 días, regresaré a este video a responder algunas preguntas al azar. En esta lectura vamos a ver los primeros 4 meses, enero, febrero, marzo y abril. Y las energías, el mensaje que te dan para todo el año, tus guías espirituales, es de abundancia, Piscis. ¡Qué maravilla! Mira qué carta más hermosa. Y este es el mensaje de tus ángeles. Va a ser un año para ti diferente, un año que tú has estado esperando. El 2020, el 2020 va a ser el año de tu suerte, el año de tu vida, el año donde vas a estar recibiendo abundancia en todos los aspectos, en el amor, con tu familia, en tu trabajo, abundancia de amor, de seres queridos y de cosas lindas y positivas que van a estar pasando para tu vida este año. Vamos a iniciar con el mensaje para el mes de enero. Te sale la carta de la armonía. Eso te está hablando de un mes que va a ser muy positivo con respecto a estas energías, donde en enero vas a encontrar el balance con tu pensamiento, con tu corazón, con tu vida. Vas a tener ese balance que has estado esperando, que has estado necesitando, y como nunca en este mes de enero te vas a sentir centrado, positivo, donde las cosas no te afectan de una manera negativa, sino que estás más que todo conectado con lo positivo y con lo bueno de la vida. Vas a tener esa paz interna que es necesaria para poder continuar luchando y para poder hacer que este año 2020 sea el más exitoso de tu vida. El mensaje de las cartas del tarot, te sale la carta de la torre, y esto es muy bueno para ti porque te están indicando de que vas a poder deshacerte de malos hábitos. Vas a poder deshacerte de personas que no te aportan nada, deshacerte de trabajos donde no te valoran. Todas esas cosas que en estos momentos te han estado atrasando toda tu vida, en este año 2020, iniciando el año, tú empiezas a deshacerte de todas esas cosas negativas. Vas a poder reconocer personas, trabajos, compañeros, gente a tu alrededor, situaciones que te estancan. Y eso es lo bueno, Piscis, porque al dejar todo eso atrás, al poder tener ese balance, esa fuerza, ese control de tu energía, vas a poder deshacerte de todo eso y vas a poder encaminarte hacia un mejor futuro. No tengas temor del cambio, no tengas temor de derrumbar situaciones o personas o cosas que ya no te funcionan. Tienes que hacerlo y verás cómo eso te engrandece, te hace una mejor persona para que los próximos meses sean los mejores de tu vida. Cambios importantísimos para ti podrían ser cambios de trabajo también, donde estás dejando una oportunidad atrás y estás empezando un nuevo camino laboral. Todas esas decisiones las vas a tomar en el mes de enero. El mensaje de parte del amor, de los arcángeles del amor para ti, es que tienes que amarte a ti primero. Tienes que respetarte. Y que eso, el respeto propio, el amor propio, te hace muchísimo más atractiva románticamente a las personas que tienes a tu alrededor. Por eso es que te digo, si hay relaciones aquí donde no te están valorando, si hay situaciones donde las personas no te están apreciando, te están tratando como si no valieras nada, tú logras dejar eso atrás porque te vas a poner primero a ti. Si tienes hijos, pues pones primero a tus hijos contigo. Pero no vas a estar aceptando ni permitiendo personas ni nadie a tu alrededor que abuse de ti ni que te maltrate. Que tú vas a reconocer que primero tienes que quererte y amarte tú y después los demás. Eso es muy bueno porque demuestra que tienes ese crecimiento y ese valor de salir adelante. Y mira el rostro de esta persona aquí en paz, en tranquilidad. Es mejor estar solo que mal acompañados. Tu tarea para el mes de enero, ¿qué tienes que hacer por medio de las cartas del propósito de vida o cuál es el mensaje para ti, para que puedas sanar tu alma? Dice que va a ser un mes lleno de mucha sensibilidad para ti.
de que cada día que pasa te conviertes mucho más sensible y empiezas a necesitar o recibir energías de otras personas. Y que tienes que hacer los cambios necesarios de acuerdo a estas nuevas habilidades que podrías estar teniendo. Me hablan de un guerrero de Piscis que va a estar sensible a las energías de las personas a tu alrededor, donde tú vas a poder percatarte si tienen buenas intenciones, vas a poder lograr entrar a un lugar y leer la vibra del lugar, sentir si hay energías positivas, si hay energías negativas. Vas a tener un despertar espiritual, donde también vas a reconocer gente tóxica. Y vas a tener como ese sexto sentido que te va a decir, esa persona no me da buena vibra, no confío en ella, hay algo raro ahí, tiene algo fishy, tiene algo extraño, algo raro allí. Eso lo vas a estar desarrollando durante el mes de enero y tienes que escuchar a tu intuición, ¿eh? Febrero, ¿cómo va a ser este mes para ti? Te sale la carta de la curación. Y esto podría estarte indicando de que si algunos de ustedes está pasando con dolores en sus ojos, migrañas, dolores en su estómago, con el apéndice, podrás estarte recibiendo entonces los tratamientos necesarios. Parece que el mes de febrero va a ser un mes en el cual tú vas a estar recibiendo tratamientos médicos para poder curar algún tipo de situación que tenga que ver con la salud. Y estos tratamientos son hechos por un doctor, por un experto con respecto a la salud. Es lo que te está marcando aquí con esta carta de la curación. Para algunos de ustedes podría estarles indicando también de que descubres un poder de sanación o un poder de curación tal vez que tú tengas, donde tú al poder colocarle las manos a personas podrás darles paz, podrás darle tranquilidad, podrías estar pensando en estudiar Reiki, algún método de sanación. La carta del 4 de copas te habla de que alguien se va a estar acercando a ti a darte una idea, a darte una ayuda, a brindarte una mano. Y parece que hay energías aquí donde podrían estarse rechazando esa oportunidad de ayuda, donde alguien podría estar diciendo, ¿sabes qué? Yo puedo hacerlo todo yo solo, no necesito tu apoyo, no necesito tu ayuda. Y aquí está esta carta del tarot para invitarte a que abras tus energías, para que abras tu corazón, para que recibas toda la ayuda que podrías estar recibiendo o siendo enviada hacia ti, para que no rechaces esta mano que quiere definitivamente impulsarte para que puedas recuperarte al 100%. Como te digo, hay algunos que podrían estar tomando estas clases de sanación, clases de Reiki, o tú podrías estar recibiendo sanación por medio de también el Reiki. El arcángel del amor te indica a ti confianza. Dice que la situación en la cual tú te encuentras requiere que tengas mucha fe. Y te están indicando entonces de que recuerda que si tú has venido dejando a alguien en el mes de enero que no te ha valorado, que te ha tratado mal, en el mes de febrero entonces tienes que tratar de confiar en las personas una vez más, no entregarte al 100%, pero darles por lo menos esa oportunidad de conocerte, de hablar contigo, de poder brindarte una mano o un apoyo. Que no te vayas a cerrar del todo al amor, tienes que volver a confiar. Mira, y te lo había indicado ya de antemano. El propósito de vida o tu tarea para el mes de febrero, te sale la energía de la sanación. Dice que tú tienes una energía natural, una habilidad natural para poder sanar. Que eso es parte importante de tu propósito de vida. Así que te están indicando acá, mira, 2 cartas te hablan exactamente de lo mismo. Te lo están recordando porque parece que en el mes de febrero tú vas a tener esta habilidad, vas a poder reconocerla de una manera mucho más fuerte, de una manera mucho más potente. Así que es recomendado para ti que en el mes de febrero busques algún tipo de clase de sanación o busques métodos para aprender sanación, tomar clases de Reiki, tomar algunas clases de sanación cuántica. Todo esto lo puedes investigar en las redes sociales, en internet, y allí te da más información. Y esto marca de que tienes un destino muy fuerte con tus manos, con el poder. Y mira, hablo de eso y se ilumina nuevamente, sale el sol para ti.
Recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país y una pregunta de sí o no, compartir este video para que lleguemos a 400,000 suscriptores y una vez que lo hagamos yo regreso aquí a responder a tus preguntas. Déjame saber si en el mes de febrero tomas alguna clase de Reiki o de sanación, puedes hacerlo en los comentarios o también en mis redes sociales @jtarot7 en Instagram y en Twitter y en Facebook también. Marzo. ¿Cuáles son las energías que tienes durante este mes? Te sale la carta de más allá de la ilusión. Y me están hablando de que durante el mes de marzo tú vas a tener la habilidad de poder manifestar tus sueños. De que vas a poder hacer tangible eso que tú tanto te has podido haber imaginado. Me hablan de una persona que tiene una gran creatividad, que quiere realizar algo nuevo, que quiere hacer un nuevo proyecto. Y durante el mes de marzo vas a tener esas energías a tu favor, Piscis, para que las puedas realizar, para que lo puedas manifestar. Me hablan también de esa nueva ilusión que podrías estar despertando en personas o en ti mismo. Me hablan de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad, de un momento en el cual tú expandes tus alas y te dedicas a volar. Como te indiqué, va a ser un gran mes para ti. Un mes lleno de mucha abundancia, un año lleno de mucha bendición, de mucha felicidad para tu vida que tienes que aprovechar. Me hablan de una transformación impactante para tu vida en el mes de marzo. Algunos de ustedes podrían estar pensando en hacer algún tipo de método o cirugía plástica durante el mes de marzo. Obviamente, si ustedes van a hacer esto, recuerden siempre acudir donde un médico idóneo, profesional y revisar su expediente en el sentido de su experiencia y varias operaciones anteriores a la que tú te vayas a realizar. Porque veo aquí que hay una gran transformación y veo que algunos de ustedes podrían tener que ver tal vez con cambiar de vestuario, cambiar de look, cambiar de estilo, pero fuertemente me indican aquí de podrías estar teniendo una operación con algún tipo de método de cirugía plástica. Ay, mira, te sale el bisturí aquí que lo representa la carta de As de Espadas. Si tú durante el mes de marzo estás planeando hacer algún tipo de operación en tu vida, puede ser estética, puede ser una operación por motivos de salud, recuerdas que tienes aquí también la curación y que tienes estas energías de sanación. Si esa sanación tú estás planeándola realizarla en el mes de marzo por medio de una operación, recuerda que esto es para el próximo año, así que si en este instante esto no resuena, tienes que esperar a que llegue marzo y febrero. Así que cuando llegan estas fechas, te invito a que vuelvas a ver este video. Te están indicando de que va a salir bien. La operación, el proceso que tú te vayas a realizar, ya sea una operación plástica, una operación estética, una operación por motivos de salud médica, va a salir positivo. Que no tienes por qué estresarte, todo va a estar bien. Va a salir a tu favor y esto va a ser algo que te va a ayudar. Me hablan también de una persona que tal vez tenga la nariz como obstruida. Y puede ser que esta operación vaya a ser como un 2 en 1. Te alivian la obstrucción de la nariz y por ahí mismo entonces te hacen un procedimiento de cirugía plástica en la nariz para que se vea más a tu gusto. El amor para el mes de marzo. Te sale la carta de almas gemelas y te están indicando de que va a ser un mes donde finalmente puede ser que por medio de esta operación, puede ser que por medio si es estética o si es física, tú llegas a tener el valor donde te amas a ti mismo, donde crees en ti nuevamente, o puede ser simplemente una sanación que recibas por una operación médica que te ayuda a tener a ti nuevamente más confianza, más valor en ti, que eso te va a permitir entonces que conectes con tu verdadera alma gemela, porque hasta antes de ese procedimiento tú no te sentías al 100%. Quiero dejar claro que no es necesario que te hagas ninguna operación, porque la persona que va a ser tu alma gemela te va a amar, tengas o no tengas la operación. No estoy en contra ni estoy a favor. Si eso es algo que tú quieres hacer, como yo siempre les digo, yo no los juzgo, pues siga los consejos médicos, hágaselo con un profesional y que todo le salga bien. Pero aquí te hablan de que en el amor vas a tener contacto con tu alma gemela, que vas a llegar a contactar con ella. Veremos si en el mes de abril si continúa esa conexión, pero aquí hay grandes posibilidades de que la encuentres, de que esa persona conecte contigo en este mes. ¿Cuál es tu tarea, Piscis, para el mes de marzo? Te sale que tienes que dejar ir, que tienes que alejarte de cualquier situación que te esté generando dificultad para que esa situación se pueda resolver.
Así es que si alguno de ustedes están pasando por una situación complicada, si estás pasando por una situación en el amor donde no sabes qué hacer, donde no sabes cómo manifestar las cosas, donde no sabes qué caminos tomar, te dicen simplemente: suéltalo y déjalo ir al universo, entrégaselo a Dios, entrégaselo al universo, entrégaselo a estos seres divinos en los cuales tú creas, porque una vez que los pongas en manos de ellos y te olvides de esa situación, entonces el universo, entonces Dios empezará a trabajar en ellos para que se hagan realidad en tu vida. Pero no te estés sofocando todos los días pensando en algo que no se ha dado, porque si no puedes encontrar la solución, entonces simplemente déjaselo a Dios, que Él podrá encontrar esa solución por ti. Abril, cerrando los primeros 4 meses del año 2020. Vamos a ver cuáles son las energías para ti. ¡Ah! Carta de plenitud. ¡Qué maravilla, mis guerreros! Esta carta es hermosísima. Y mira, me da mucha referencia a esta carta de inicio de año, la carta de la armonía. Y tú vas a estar cerrando los primeros 4 meses sintiéndote al máximo, sintiéndote pleno, sintiéndote que has alcanzado tus metas, que has superado dificultades, que has superado momentos de dolor, momentos difíciles, donde tú ahora te valoras, donde tú ahora te amas a ti misma, donde tú ahora tienes las fuerzas de continuar, donde tú en el mes de abril vas a finalmente ponerle punto final a una situación de dificultad en tu vida emocional, en el trabajo, donde no te valoraban, con personas que no te apreciaban. Finalmente tú dices: hasta aquí. De aquí en adelante seré una nueva Piscis, seré un nuevo Piscis y nadie se va a aprovechar de mí, porque ahora vengo con mucha fuerza y con mucha energía para recibir la abundancia que yo merezco, para recibir las bendiciones que son mías por derecho divino. Piscis, el mes de enero, si se te presentan con los primeros 3 meses con algún tipo de complicaciones, todo eso te va a estar preparando para la gran felicidad y la gran abundancia que viene a tu vida de aquí en adelante. ¡Ja, ja, ja! Te lo dije. Tranquilidad si enero, febrero y marzo hay algunas dificultades, porque en abril todas estas lecciones que vienen para ti las vas a poder disfrutar y vas a mirar hacia atrás y decir: wow, lo logré. La carta del sol te habla de éxito, de triunfo, de abundancia, de brillar con luz propia. Y mira, en toda tu lectura ha estado el sol presente y aquí lo menciono y se hace más fuerte de nuevo. Así que te están indicando de que tu vida va a estar iluminada, vas a estar protegida, vas a embarcarte en una nueva aventura, en un nuevo camino. Vas a poder empezar de cero. Y vas a poder empezar entonces a vivir tu vida como realmente tú te la mereces. Me acaban de decir que algunos de ustedes puedan tener o quieran comprar alguna propiedad en la playa. Eso tú lo vas a poder lograr, vas a poder manifestar esa propiedad, la vas a poder obtener. Podrías estar visitando una playa, comprando una propiedad en la playa, pasando unos días en la playa o yéndote unos días de vacaciones, donde tú dices: después de todo lo que pasé en los primeros 3 meses, ahora me toca a mí desconectarme y disfrutar. Va a ser muy positivo para ti esto, Piscis, ¿eh? En el amor, te sale la carta de expresar tu amor, de que sigas hacia adelante y que le demuestres a esa persona que te interesa, esa alma gemela que puedes estar conociendo en marzo, cuáles son tus verdaderos sentimientos. Te están invitando estas cartas en el mes de abril a entregarte nuevamente al amor, a tener esos gestos románticos, a salir, a tener cenas románticas, cenas con velas, compartir. Todo esto lo vas a tener en el mes de abril, porque cerraste ese ciclo de tu vida, cerraste un momento en el cual tú ya no podías continuar más así, vuelves a renacer. Vas a ser una persona completamente diferente, mis guerreros de Piscis. ¡Felicidades! Tu tarea, el propósito de vida, te habla acerca de consejero o los consejos que tú sanas con tus palabras de amabilidad, con tu sano consejo o con tu consejo inteligente y con tener un oído empático. Así que va a ser importante para ti durante el mes de abril que aprendas a escuchar más que hablar, más que dar tu opinión. Porque pueden haber personas a tu alrededor que necesitan de una mano amiga, que necesitan de un hombro para llorar. Y parece que tú vas a ser esa persona.
Podría ser también viceversa. Y si tú necesitas encontrar a alguien con quien conversar, que te dé un consejo, lo vas a estar haciendo durante el mes de abril. Y puede ser que estás pensando en hacer algún tipo de viaje, como te indiqué, algunas vacaciones, comprar una propiedad, cerrar un ciclo atrás, mudarte. Y eso quieres entonces consultarlo con alguien y te están indicando acá de que tú vas a tener a la persona indicada que te va a dar el consejo correcto para que puedas continuar entonces con tu camino de felicidad, que lo vas a lograr sin duda alguna durante este año 2020. Muchos éxitos y felicidades para ti, Piscis, ¡qué maravilla! Déjame saber qué te ha parecido esta lectura en los comentarios. Aquí en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Le das clic allí, puedes visitar mi página web, conocer las diferentes consultas que ofrezco y sus precios. Piscis, te decreto un año 2020 lleno de mucha luz, de mucho amor, éxito, felicidad y progreso.